Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oh sí, Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo especial, Señor. Por este momento donde nos permites congregarnos en este lugar. Un lugar que lo hemos apartado, consagrado a ti, Señor, para la gloria, para la alabanza de tu nombre. Te pedimos en esta noche, oh Señor, que tú nos enseñes tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Nueva Versión Internacional: este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Bueno, si nosotros miramos este capítulo, nos llama la atención. El capítulo se titula Un buen soldado de Cristo. O sea que el capítulo, este capítulo 2, prácticamente con lo que tiene que ver, o a lo que hace referencia, es a nuestro servicio. El servicio que se le hace al Señor. Esto es bien importante porque uno de los objetivos que tiene el Señor para cada uno de nosotros no es solamente que recibamos la salvación, sino que una vez que hemos recibido la salvación, nos convirtamos en ese grupo de personas o esas personas útiles en sus manos para la obra que Él tiene preparada con cada uno de nosotros. Imaginémonos que van pasando los años, que hemos recibido al Señor y pasa 1, 2, 5, 15, 20 años y nosotros estamos en la iglesia y solamente recibimos la palabra y no nos disponemos para servirle al Señor. Ese no es el objetivo del Señor, eso no es lo que Él quiere. Ese no es el propósito que Él tiene para su pueblo, para sus hijos. El propósito es que, bueno, obtenemos la salvación por su misericordia, pero que también vayamos en ese proceso y nos vayamos preparando para que en algún momento el Señor nos pueda usar. Estamos a su discreción. Y aquí está hablando de ese grupo de personas, los siervos del Señor. Y los compara con los soldados. Pero no con cualquier soldado. Lo que él pretende es que sean buenos soldados. Por eso el capítulo se titula Un buen soldado de Cristo. Entonces, claro, uno inmediatamente se imagina el soldado. Nosotros estamos acostumbrados a ver muchísimos. ¿Sí? ¿Y quién es un soldado? Es una persona que ha sido, de pronto aquí muchos de los caballeros que hay han ido al servicio militar.
han prestado ese servicio. Ellos son capacitados, entrenados para defender los intereses de una nación, ¿sí o no? Entrenados, capacitados. Ellos tienen esa misión, defender la soberanía de un país. En Colombia el ejército está para eso. Y cada persona es capacitada para cumplir con esa función. Y en la medida en que va ejerciendo su función, va avanzando y de pronto el soldado va escalando posiciones, va ganando premios y todo este asunto. ¿Sí? Pero una de las cosas que uno mira es que un soldado, ¿sí?, tiene que estar dispuesto a morir, a entregarlo todo, aún a su pagando el precio, ¿sí?, su costo, a costa de su propia vida. Esa es la verdadera condición de un soldado. ¿Sí? Allá no es que va a llegar el soldadito y se va a poner a lloriquear. No, allá lo preparan y son fuertes y son capacitados y los entrenan para defender la soberanía. Y si tienen que ir a pelear, van a pelear. Y si, a donde los manden, ellos tienen disposición total, sin importar el precio que tengan que pagar. Entonces el apóstol Pablo se consideraba a sí mismo un soldado. Sí, un buen soldado de Cristo, así se veía él a sí mismo. ¿Y qué hacía él como buen soldado de Cristo? Lo mismo que quiere que hagamos nosotros los siervos del Señor, defender. ¿Defender qué? Al pueblo de Dios. Defender qué es la iglesia. Sacrificarse para que la obra del Señor se lleve a cabo y se cumpla con el propósito, con el plan, con el proyecto que el Señor tiene. ¿Sí? Y es que la gente sea salva, la gente conozca al Señor, que la gente se convierta. ¿Está en el ejercicio o estamos nosotros en el ejercicio de esa función? O sea, cada uno de nosotros representa eso en la iglesia, con una delegación especial o una delegación específica, ¿sí?, de acuerdo a la voluntad del Señor. Funciones diferentes, pero que formamos un cuerpo y nos unimos como un solo cuerpo y nos fortalecemos los unos a los otros y terminamos cumpliendo esa función, todo a favor del pueblo de Dios. Todo a favor de que la obra y el proyecto del Señor se lleve a cabo en esta tierra. Que la iglesia se expanda, que se cumpla con la misión que es llevar el evangelio a todas las naciones y que por medio del evangelio muchos sean salvos. Y eso no es un trabajo fácil. Aparentemente es fácil. Muchos dicen que desean servir al Señor y gloria a Dios, es un buen deseo. Qué bueno que servir al Señor. Yo les participo, es una bendición y los que estamos sirviendo sabemos que es así. Es un privilegio cumplir con una función, con un llamado. Pero un buen soldado se demuestra que es buen soldado no mientras no pelea, sino mientras tiene que enfrentar las situaciones que le permiten a este soldado pararse duro y defender los intereses del pueblo de Dios. Ponerse, como quien dice, la camiseta de ese soldado y si tenemos que pasar momentos duros, los vamos a pasar, y si tenemos que pasar momentos difíciles, allí estamos dando la pelea, dispuesto. El buen soldado se lo mira es después de una batalla.
Nadie va a decir es buen soldado si nunca ha ido a la guerra, si nunca se ha enfrentado a un combate, si nunca ha tenido un problema en donde él tenga que arriesgar todo. Sí, me voy haciendo entender. Entonces, en la medida en que ese soldado arriesga todo, aún arriesgando su propia vida, y sale vencedor a costa de todo el sacrificio, es que se lo puede llamar un buen soldado. No se puede llamar a buen soldado aquel que no ha pagado el precio y que ha pasado toda su vida sin cumplir con una función. ¿Qué mérito puede tener? Entonces se está hablando aquí de eso precisamente, ¿sí? Entonces, en este pasaje, o sea, en este capítulo, lo que debemos tener presente es que aquí están las condiciones expresadas por la palabra de Dios. Aquí está hablando de eso, en este capítulo, en esta carta se describe eso. Que ese buen soldado debe estar dispuesto a luchar. Que ese buen soldado debe estar dispuesto a sufrir penalidades. Por eso si tú sufres penalidades, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, como buen soldado del Señor Jesucristo. Nosotros decimos que pertenecemos al ejército de Dios. Así nos expresamos y es bueno, ¿sí? Pero debemos estar dispuestos. Así como esos soldados, mira que el apóstol Pablo se compara a ese soldado, dispuestos a padecer la persecución, superando cada padecimiento. Vamos a demostrar que somos esos buenos soldados. Mira que es atractivo realmente ser un buen soldado. Llama la atención, qué bueno. Así como es atractivo ser un buen profesional. Es atractivo para cada uno de nosotros, ¿sí? Los músicos, es atractivo ser un buen músico, ¿o no? Si somos médicos, ingenieros o lo que sea, qué bueno, es atractivo que seamos buenos profesionales. Es atractivo ser un buen soldado. ¿Por qué? Porque realmente se pueden alcanzar cosas muy grandes. Un buen soldado adquiere o alcanza condecoraciones. Eso es bonito, a quien no le gusta. Ustedes lo ven, entre más charreteras es que se llaman, las charreteras, esas cosas que se le ponen así en los vestidos a los soldados que van subiendo de nivel y alcanzan posiciones muy altas en el ejército y terminan de generales y todo eso, ¿sí? Cada una de esas cosas que le colocan aquí en los uniformes representa una victoria o un avance o un logro que ha tenido el soldado. Y se le va viendo el proceso que ha tenido y por cada proceso le dan una decoración. Entonces vienen las distinciones, vienen los reconocimientos, vienen los premios y eso es bueno. Es atractivo, es agradable. Y el Señor no dice que eso esté mal, que uno desee recibir condecoraciones o premios. Ese es el objetivo, que avancemos tanto, ¿sí? Que en la medida en que tenemos victorias, vamos de victoria en victoria, vamos avanzando en cada lucha, en cada pelea, como esos buenos soldados vamos avanzando y vamos adquiriendo posiciones y premios. Esas son las experiencias de los soldados. Lo que pasa es que la gente piensa que la vida cristiana es muy bonita, de mucha bendición, pero se acostumbra muchas veces a mostrar y a enseñar que porque somos creyentes, porque somos cristianos y porque somos siervos de Dios, todas las cosas tienen que fluir bien. Y de pronto en algún lugar a ti te enseñan que tú no vas a tener problemas, que tú no vas a tener padecimientos,
que no te vas a tener que enfrentar a los enemigos, que todo a ti te va a salir bien. Por el hecho de que eres cristiano, tú no vas a tener problemas, y esa es una mentira. No es así, la Biblia no nos enseña eso. Es que pues nosotros tenemos que decir cómo es. Aquí está hablando del soldado, o sea, de ese hombre, de esa mujer que es llamado a ser parte del pueblo de Dios y que se mete en ese ejército por un llamado, por la fe y la obediencia. Y tiene que entender que de pronto pueden surgir problemas y que como buen soldado tenemos que estar preparados para enfrentar esos problemas con toda, ¿sí? Con toda la valentía, con las mejores condiciones, con la mejor actitud. Eso lo debemos entender, que el camino no es fácil, que hay que pagar un precio, que hay que estar dispuesto a padecer. Y eso que le damos gloria al Señor, que estos tiempos son de mucha bendición. Estos tiempos son fáciles. Mira que nosotros predicamos el Evangelio y no tenemos ningún inconveniente en este momento. Aquí en Colombia y en muchos países se predica con tranquilidad el Evangelio, con libertad. Nos reunimos con libertad, tú sirves con libertad. ¿Sí? O sea, realmente vivimos un Evangelio como cómodo, hay libertad de culto. Y cualquiera profesa la fe o hace su profesión de fe como la quiera hacer. Tenemos un tiempo de mucha gracia, pero en muchos lugares no es así. Y ustedes saben que es duro. Hay países donde es tremendo predicar el Evangelio, hay mucha persecución. En los países, por ejemplo, de que tienen esos regímenes comunistas, esos países como el Islam, como todos esos de por allá, ¿sí? Arabia, todos esos, los cristianos, para los cristianos es duro. Tienen que vivir en la clandestinidad y sobre ellos viene la persecución. Se les está prohibido predicar el Evangelio. Se les está prohibido leer la Biblia. Y si la gente lo hace, nomás ahora en Israel nos enterábamos la noticia, estábamos mirándola con el apóstol Álvaro, ¿sí? Se ha prohibido hablar de Jesús y del Evangelio. Y la gente que está en Israel, ¿cómo será el ataque tan impresionante? Y las personas que profesan el cristianismo y hablan de Jesucristo, les tienen dicho que van para la cárcel 5, 6, yo no sé cuántos años. Nosotros no, gracias al Señor, no estamos viviendo ese momento para la gloria del Señor, pero puede llegar ese momento. Puede llegar un tiempo de persecución, puede llegar un tiempo de problema. Entonces yo te pregunto, si llegares a nosotros que profesamos nuestra fe cristiana, decimos que somos seguidores de Cristo, en algún momento, porque para todo tenemos que estar preparados y viene la persecución, ¿será que vamos a ser de los que permanecemos y luchamos? Y si tenemos que pagar el precio por la causa de Cristo, y si estamos dispuestos a no negarlo, y si es de morir, morir, o somos de esos que ante la amenaza salimos corriendo y lo negamos a Cristo. Y decimos que no somos creyentes, que no somos cristianos, fíjate. Nosotros le damos gracias al Señor que en estos tiempos podemos predicar el Evangelio, nos podemos congregar, podemos hacer el culto con tranquilidad. Pero hay lugares supremamente difíciles y la gente se tiene que sostener en su fe y estar dispuesto a lo que sea. Y en esta condición fácil que nosotros vivimos, por la misericordia del Señor, aún hay personas que no están dispuestas a pagar el precio.
Hay personas que no están dispuestos a sufrir, a morir, a sacrificarse en cosas supremamente pequeñas. Imagínate en las cosas grandes. ¿Cómo será? Entonces estos son tiempos que tenemos una condición buena para predicar el Evangelio. Pero igual tenemos que partir de la fe y tenemos que partir de la verdad revelada, de la palabra de Dios. Tenemos que vivir pegados a la palabra y estar preparados, dispuestos. Y mira lo que dice, ¿sí? Mira lo que dice aquí. Lo que trata de decir aquí es que para servir bien al Señor, debemos tener esa visión. Porque si no es así, vamos a servir mal. Nuestra consagración y nuestro servicio va a ser muy mediocre. Y aquí está hablando de eso. Un soldado no hace lo que quiere. En el ejército es así. Yo me puedo preguntar cuántos de ustedes han ido en servicio militar. Yo no sé de los caballeros. Levanten la mano a ver. Tú fuiste al servicio militar, ¿sí? Hay algunos que han ido al servicio. Yo les pregunto a los que han ido allá, ¿el soldado hace lo que quiere? El soldado se tiene que someter. ¿Sí? Tiene que cumplir con unas normas, hay que someterse a una autoridad. Y sí o no que hay que reconocer las jerarquías. No reconozca la jerarquía a ver qué le pasa. Marco que viene de allá y no reconozca la jerarquía. A ver qué le va a pasar. Es una entidad secular, pero hay que reconocer la jerarquía, porque si una persona, un soldado, no reconoce la jerarquía, ese soldado se mete en la grande, ¿verdad? Se mete en la grande, ese soldado tiene problemas. Entonces nosotros decimos que pertenecemos al ejército de Dios, que somos soldados, que estamos sirviéndole al Señor. Entonces, un buen soldado, lo que nos está diciendo la palabra es que debe estar bajo autoridad. No es que yo voy haciendo lo que yo quiero, como a mí me parece. No es que yo voy tomando iniciativas. En el ejército no es así. ¿Por qué? Porque tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden establecido, una organización para que pueda funcionar bien y se puedan obtener las victorias y el éxito y se pueda ganar la pelea, se pueda ganar la batalla. Hay que someterse a la jerarquía. En todas partes, en todas la sociedad humana, hay unas jerarquías a las que tenemos que estar dispuestos a someternos, a obedecer las normas. Entonces, un buen soldado de Cristo debe estar bajo autoridad. Debe recibir la dirección. Y hay que tener esa percepción sobre sí mismo. En todas partes es igual. Porque te imaginas el desorden, la anarquía, donde todo mundo hace lo que quiera, cada cual se pone. Es un desorden. Entonces no va a haber un buen funcionamiento y los resultados pésimos. Si no hay una buena autoridad y si no hay un buen sometimiento a la autoridad, mira los hogares nomás, que eso es desafortunado en las familias donde está la cabeza, que es de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra, el hombre es la cabeza o no, según dice la Biblia. Y que el hombre no ejerza bien su autoridad. ¿Ya? Y que los hijos van a hacer lo que quieren
lo que les provoca, y viene un caos y viene una anarquía en esa familia. Es impresionante. O sea, tiene que haber un orden, tiene que haber unas condiciones dadas, tiene que haber una buena condición. Pero la autoridad tiene que manejarse muy bien, porque si no se le viene el caos. En una familia donde los hijos hacen lo que quieren y no se someten al papá, por ejemplo. Entonces mira lo que dice, ¿sí?, en este versículo. Es tremendo. El Señor pone condiciones. ¿Ya? El Señor pone condiciones. Y lo que pasa es que, lo que dice aquí es que si somos muertos con Él, viviremos con Él. O sea que la muerte es un método para lograr la vida, para lograr el éxito, para lograr... Eso uno tiene que negarse. Uno tiene que aprender. Uno tiene que estar dispuesto a pagar el precio, a sufrir, para obedecer al Señor. Porque lo que dice aquí, ¿sí?, es que la muerte es parte del camino, es solo un paso para alcanzar lo eterno y poder reinar con Él. ¿Cómo vamos a reinar con Él si no estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Cómo vamos a reinar con Él si no estamos dispuestos a morir? Aquí lo está diciendo clarito. ¿Y a qué muerte está haciendo referencia? Es a la negación de sí mismo. Cuando está hablando de esa muerte, lo que está diciendo es que no es lo que yo quiero, no es que yo haga mi voluntad, yo hago la voluntad del Señor. Entonces estamos metiéndonos bajo la soberanía del Señor. Que el Señor sea el que gobierne, que el Señor sea el que dirija, y todos nos tenemos que meter en esa condición y en ese entendimiento. Entonces no es eso. En la vida, en esta vida, la gente no puede hacer lo que le da la gana, porque las consecuencias se le vienen. En la sociedad, analicemos un momentico, en la sociedad, en el mundo la gente puede hacer lo que le da la gana. La gente no puede hacer lo que le da la gana. Porque si la gente se pone a hacer lo que le da la gana, las consecuencias vienen sobre sus vidas. Yo hago lo que a mí me da la gana, pues, ¿sí?, vienen los resultados, si va a tener mucho problema. Hay unos límites. Entonces aquí el capítulo habla de eso. ¿Sí? Muchas veces hemos estado bajo la autoridad humana, en donde hemos tenido que negarnos, bajo la autoridad humana. Y bajo la autoridad humana nos tenemos que negar, porque si no vamos a tener problemas, como en la carrera militar. Es potestad del presidente, y eso es así, como dice la Biblia. Así nos enseña. Y la vida de fe es igual. Hay un orden, hay unas condiciones. Si queremos reinar para que eso suceda, debemos sentirnos así como esos soldados. Hay que reconocer. Mira qué dice. Este mensaje es digno de crédito. ¿Qué significa? Cuando dice, este mensaje es digno de crédito, palabras fieles, o sea que es inequívoca, es fiel, que no es lo que yo quiero, es lo que dice la palabra del Señor.
Cuando dice así, este mensaje es digno de creer, que tenemos que creerlo, porque es lo suficientemente poderoso que viene de la boca del Señor, ¿sí? Y que nos lleva, ¿sí?, a meternos en la visión de que no es como yo quiero, ni cuando yo quiero, y que hay unas condiciones. Si morimos con Él, dice, también viviremos con Él. Queremos galardones, queremos premios, queremos reconocimiento, nos gustan, ¿sí? Queremos que como soldados tengamos nuestras vestiduras llenas de reconocimientos y de medallas. Entre más medallas tienen, más reconocimientos. Está demostrado, se está mostrando en esa persona que ocupa el alto cargo. Ustedes recuerdan que la Biblia habla de los tesoros en el cielo y los galardones en el cielo. De eso se trata. De que cuando tú y yo vayamos allá a la presencia del Señor, vayamos tan cargados de honores, de privilegios y tan cargados de premios, que allá en el cielo seamos reconocidos, que no pasemos así nomás. Y que esa condición y ese sacrificio y toda esa muerte que tuvimos que tener aquí en la tierra nos lleva a nosotros que cuando Él venga, creemos que el Señor Jesucristo va a venir a reinar. Esa es parte de nuestra declaración de fe. Creemos que el Señor Jesucristo va a venir aquí a la tierra a reinar. ¿O no es así? Esa es parte de la doctrina de la Biblia, o sea, de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros profesamos. El Señor Jesucristo va a venir a reinar. Óigame, ¿y con quién va a venir a reinar? ¿Con los que no han pagado el precio? ¿Con los que no se han sacrificado? ¿Con los que no han sido diligentes? ¿Con los que en algún momento han sido cobardes y ante cualquier aflicción, cualquier problema, cualquier situación tiran la toalla y salen corriendo? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo va a venir a reinar con esa clase de personas? Que no supieron pagar el precio y no le dieron la talla a Dios. Por eso habla del buen soldado. O sea, Él va a venir y va a reinar. Reinaremos con Él. ¿Quiénes? Los buenos soldados. Estamos, ¿sí?, los que hemos estado dispuestos a sacrificarnos por su causa, los que hemos estado dispuestos allí a consagrarnos, a entregarnos, a quemar nuestra vida allí hasta el último día que el Señor nos tenga sobre la faz de la tierra. Allí estamos, Señor, en tu presencia, haciendo lo que tú nos has puesto a hacer. Que no seamos de los que retroceden, sino que por el contrario avanzamos. Esos son los buenos soldados que permanecen y que no se le corren ni se le arrugan a una batalla, sino que están allí dispuestos a morir, a sacrificar. Esta vida es de pura negación. Desde las cosas más sencillas nos negamos a nosotros mismos. No hacemos lo que nosotros queremos. Nos sometemos a la voluntad del Señor. Por eso le decimos al Señor, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Imagínate que el Señor Jesucristo le dijo así al Padre: yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del Padre. A eso se refiere. Que cada uno esté dispuesto a morir por la causa. Que cada uno esté dispuesto a negarse y a decir, yo tengo una aspiración, yo tengo un deseo, pero yo no hago lo que yo quiero, yo me someto a la voluntad del Señor y yo obedezco al Señor. Yo me considero como soldado y como soldado del Señor Jesucristo estoy dispuesto a pagar el precio. Hasta las últimas consecuencias. Por eso dice,
si morimos con Él, ¿qué dice? También viviremos con Él. Es bonito. Si resistimos, acá dice, si sufrimos. ¿Ustedes creen que el ministerio del apóstol Pablo fue fácil? Durísimo. Él tuvo que enfrentar muchas situaciones duras. Persecución. El ministerio del mismo Señor Jesucristo fue un ministerio duro, fue doloroso. A nosotros nos está tocando fácil. Gracias al Señor. Es lo mínimo. Y a veces aún con esto mínimo la gente no está dispuesta a pagar el precio. Algunos se vuelven intocables. Ningún sacrificio, nada. Entonces dice, sí, sufrimos. Claro que a veces hay sufrimiento. Nos ha costado. Yo sé que a muchos de ustedes les ha tocado sufrir, les ha tocado morir. Han tenido el ataque, la persecución, la crítica. A muchos jóvenes, por ejemplo, no solamente en esta iglesia, en todas las iglesias. Esos jóvenes que se han parado y han dicho, yo me voy a consagrar y voy a obedecer. A veces a esos jóvenes les ha tocado padecer, porque han encontrado muchísima oposición en el círculo donde ellos se mueven, en el ambiente social, los amigos, la crítica, el rechazo, a veces hasta en la misma casa. Pero tienen que pagar el precio. Y tienen que sufrir, porque dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos. ¿Por qué? Porque cuando viene la persecución, viene el problema, lo primero que nosotros se nos puede saltar a nuestra mente y el corazón es negarlo al Señor. Señor, tú no existes, es mentira todo esto. Y si viene la persecución, le vamos a negar para no traer sobre nuestra vida el sufrimiento. ¿Y qué dice? Que si le negáremos, Él también nos negará. Nosotros, por encima de todo, estemos en momentos buenos, porque hay momentos muy bonitos y momentos muy buenos de mucha bendición y de mucha satisfacción personal, pero también hay momentos malos. En los buenos y en los malos no lo podemos negar al Señor. Debemos seguir creyendo, confiando y declarando que Él es Dios, que solamente Él es Dios y que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, que no podemos negarlo. Porque puede pasar esto, que entras en una crisis. Tú entras en una crisis. Bueno, sí. Y mucha gente en las crisis lo ha negado. Y mucha gente en las crisis le ha dado la espalda al Señor. Y mucha gente en la crisis ha dejado su servicio, ha dejado todo tirado, ha soltado el arado, ha vuelto la espalda al Señor, ¿o no es así? Viene el problema, la crisis, óigame, es tan tremendo que a veces hasta por problemas familiares tiran la toalla. Por cosas familiares tiran la toalla. Entonces, ¿qué dice aquí? Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, cuando habla de resistencia es porque hay cosas tensas que lo pueden a uno quebrar. Amén. ¿Sí? Es como lo que resiste una fuerza contraria, ¿sí? Que lo puede llevar al quiebre. Óigame, fuerzas contrarias que lo pueden a uno quebrar. Pero ¿qué dice el Señor? Que resistamos. Dice, si resistimos, también reinaremos con Él. O sea, son los galardones, los premios de la vida de fe y de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Si lo negamos, también Él nos negará.
Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que Él no puede negarse, dice la palabra, a sí mismo. Entonces, este es un tiempo bueno para predicar el Evangelio. Es un tiempo bueno. Pero igual hay que partir de la fe y de la verdad revelada y estar preparado. Porque la gente se mueve en eso de la verdad para vivir su vida como quiere. Pero en el otro extremo está la verdad de la Biblia. Es la verdad que nos lleva a la verdad de la palabra de Dios, no a nuestras posiciones personales, en donde lo que el Señor quiere es que tú y yo estemos de acuerdo con lo que dice la Biblia, aunque no lo entendamos. La Biblia lo dice, por eso dice, palabra fiel es esta. Y cuando dice palabra fiel es esta, no va a cambiar, es digna de crédito, es digna de confianza, es digna de creerla por encima de lo que nosotros creamos. Es tremendo lo que el Señor nos enseña. Es un mensaje digno de crédito, o sea, que lo debemos creer. Si morimos, entonces ya sabemos que el morir, ¿qué significa? Negarse. Amén. Morir no se refiere a lo físico. En este caso, que vamos a morir físicamente, sí. Pero cuando habla de si morimos con Él, no está hablando de la muerte física, sino de la negación de sí mismo. Lo que significa es decir, no es como yo quiero, Señor, sino es como tú quieres. No soy yo el que pone las condiciones. Las condiciones las pone el Señor. Y nos sometemos a la palabra revelada por medio de la fe. Estamos, ¿sí? Eso es lo que significa si morimos. Es la negación. Óigame, qué duro que es para la gente negarse. Así mismo. No, la gente dice, no, es lo que yo quiero y es como a mí me parece y yo no tengo, no, aquí está hablando de eso, dispuesto a negarse, a decirle, Señor, no es como yo quiero. Yo quiero una cosa, pero no es como yo quiero, es como tú quieres. Y yo me someto a tu voluntad, Señor. Eso es lo que nos hace a nosotros avanzar y recibir los premios y recibir los galardones. ¿Sí? Por eso dice, si morimos con Él, ¿qué dice? Reinaremos con Él. Seremos tenidos en cuenta, de tal manera que el día en que el Señor Jesucristo venga a reinar en esta tierra, que de acuerdo a las circunstancias y a las cosas que estamos viviendo en este mundo, no es que sea muy lejano. Cada día nos aproximamos más. Mira los eventos en este mundo. Todo el tiempo han habido terremotos. Pero ahora los terremotos son terribles, cada día son mayores, más grandes y más seguidos. Todos los días se hablan de terremotos. Siempre ha habido terremotos. Guerras, siempre ha habido guerras. Rumores de guerra, pero cada día se escucha más. Enfermedades, a pesar de que la medicina y la ciencia ha avanzado, cada día surgen más problemas de enfermedades. Cada día circunstancias, o sea, es como que se va incrementando, se van manifestando las señales del fin de las que habla Mateo 24. Cada día. ¿Sí? Los dolores, los padecimientos, las hambrunas, los problemas, las pestes, todo. Anteriormente no escuchábamos hablar así. Pero las cosas se van manifestando. Entonces va a llegar un momento en que el Señor Jesucristo va a venir a tomar el control, porque esto se va a desbordar, esto se va a salir de control. Y entonces el Señor Jesucristo va a venir a reinar, a gobernar
¿con quién va a venir? La palabra promete que va a venir con sus siervos, los que han pagado el precio. Aquí dice, reinaremos con Él. Y qué bueno que vengamos con el Señor Jesús a reinar en esta tierra. Maravilloso, qué privilegio y qué bendición. O sea, no es con todos. Por eso dice, si morimos con Él, ¿qué dice? Reinaremos con Él. O sea, si nos negamos, si no hacemos lo que nosotros queremos, sino que nos sometemos a la voluntad de Él. Esa es la muerte a la que se refiere, no es a otra cosa. Yo me someto a tu voluntad, Señor, hago lo que tú quieras. ¿Sí? Si me tengo que negar a mi deseo, a mi proyecto, yo me niego a mi proyecto, pero sé tú gobernando mi vida y yo me someto enteramente a tu perfecta voluntad. Esa es la visión que debemos tener. Si queremos, no es obligación. Si queremos ser buenos, ¿qué? Soldados. Porque hay malos soldados, así como hay malos profesionales, ¿o no? Hay malos profesionales. Irresponsables. Hay malos soldados. Irresponsables los soldados, pero ¿quiénes son los que se llevan los premios? Los que han estado dispuestos y han pagado el precio y se han sacrificado. A los valientes que han permanecido y han luchado por la causa en beneficio de una nación, ¿sí? Defendiendo la soberanía de una nación. Esos son los buenos soldados en nuestro caso, en defensa del pueblo de Dios. No es en el ataque, no es en querer destruir la iglesia, no es en querer dañar a los hombres o a las mujeres que Dios utiliza, no es querer destruir al pueblo de Dios, sino que estamos en beneficio, que la obra de Dios se lleve a cabo en esta tierra y que a través de la iglesia muchas almas sean salvas, reciban la salvación, se conviertan al Señor. Y defendemos esos intereses. Esos son los buenos soldados. Entonces aquí está diciendo cómo ser el buen soldado, dispuesto a que a morir, a negarse, a padecer si tenemos que padecer, y démosle gracias al Señor que estamos viviendo tiempos fáciles. Estamos con tiempos muy, muy favorables para hacer la obra de Dios en estos tiempos, porque puede ser diferente. ¿Qué tal cuando venga realmente la persecución como en otros países? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Será que salimos corriendo y nos escondemos? Sí. Porque en estos países que les cuento, clandestinamente la gente sirve. Clandestinamente predican el evangelio, clandestinamente comparten la palabra, llevan el mensaje, llevan el evangelio de salvación para que la gente pueda recibir, exponiéndose a todo. Nosotros, gracias al Señor, que no. Entonces tenemos que aprovechar los buenos tiempos. Ay, aquellos tiempos que teníamos tanta libertad para hacerlo. ¿Ustedes se acuerdan de cuando comenzó la pandemia? Yo decía, bueno, a mí ese tiempo me pareció hasta sabroso. Fue un tiempo especial, porque sabes una cosa, valoramos la casa de Dios, valoramos el servicio, anhelábamos el servicio. Anhelábamos eso, decíamos, Señor, valorábamos todo lo que podíamos hacer con toda la libertad. Podíamos ir a la casa, a la iglesia con libertad, podíamos servir con libertad, podíamos cantar con libertad, podríamos encontrarnos con libertad. Esa es una bendición, un privilegio que tenemos. Fue un tiempo bueno porque valoramos eso. El Señor nos mostró, mire, que puede llegar un momento en que no nos podamos congregar.
porque será tan fuerte y tan dura la persecución que será imposible congregarse. Toca clandestinamente. Nosotros estamos viviendo buenos tiempos. Hay que aprovechar esos buenos tiempos para llevar ese mensaje y para servir al Señor como el Señor quiere que le sirvamos. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. En esta noche alabamos tu poderoso nombre. Te damos gracias, oh Señor, por tu presencia. Permítenos, Señor, honrarte con nuestras ofrendas y tributos que hoy bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Igualmente, Señor, te pedimos que tú nos llenes con tu presencia poderosa. Que tu Santo Espíritu se manifieste con poder, Señor. Que tu gracia, tu favor, tu misericordia esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ese llamado que tú nos haces. Tú quieres que seamos, oh Señor, esos buenos soldados, esos buenos siervos, esos buenos creyentes. Que seamos buenos creyentes, que seamos buenos siervos y que estemos dispuestos, oh Señor, a hacer tu voluntad por encima de la nuestra. En esta noche te adoramos, Señor. Te pedimos que tú nos toques. Toca a tus hijos hoy, Señor. Sé tú trayendo esa fortaleza sobre cada uno de tus hijos, tus hijas. Sé tú derramando gracia, bendición, fuerza espiritual, fuerza en el alma y en el cuerpo también, Señor. Fortalece nuestro cuerpo físico para poder servirte cada día mejor, Señor. Fortalece nuestra alma para poder servirte cada día mejor. Y que todo engaño, toda maquinación del enemigo no penetre en nuestra alma, sino que caiga, Señor, caiga y no penetre, no nos afecte. Hoy queremos estar delante de ti, todos en la congregación adorándote, Señor. Todos reconociendo tu poder, todos exaltando tu nombre. Gracias porque tú quieres que seamos esos buenos soldados, lo que significa buenos siervos de Dios, buenos creyentes, porque hay malos creyentes, hay malos siervos, pero tú quieres que seamos nosotros los buenos creyentes y buenos siervos, buenos soldados de Cristo, que estemos a favor, que estemos dispuestos. Gracias, oh Señor, porque tú nos enseñas cada día. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Permítenos adorarte. Permítenos alabarte, Señor. Sigue llenándonos, oh Señor, con tu presencia poderosa. Toca la vida de tus hijos. Ministra hoy, Señor, con poder en esta iglesia que tú estás levantando, Señor. Esta iglesia que estás usando para llevar a hacer tu obra en esta tierra, Señor. Tócanos, Espíritu de Dios. Así tú le puedes decir, Señor, yo quiero ser ese instrumento de honra. Yo quiero ser ese instrumento de honra, Señor. No el instrumento de deshonra, sino el instrumento de honra, Señor. Tócanos, Espíritu de Dios, y ministra con poder. Yo quiero ser ese instrumento de honra. Así dile hoy al Señor.
Yo quiero ser ese instrumento de honra, ese vaso de honra, Señor, que tú puedes usar para la gloria y para la alabanza de tu nombre, Señor. Ese vaso de honra para gloria y alabanza tuya, Señor. No quiero ser el vaso de deshonra. Así dile hoy al Señor. Quiero ser ese buen soldado de Jesucristo. Ese que está dispuesto a servir, a meter el hombro, a trabajar por tu causa, Señor. A colaborar como ese buen soldado. Síguenos llenando más, Señor. Que tu Santo Espíritu toque nuestra vida, nuestros corazones. Te exaltamos. Bendito eres, Señor. Jesucristo el Salvador. Hoy me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Adórale, adórale. Hoy adórale. Al Señor adórale. En ti nos refugiamos, oh Señor. Tú eres el que nos salva. Tú eres el que nos fortalece. Así es, Señor. Tú eres el que nos da nuevas fuerzas. Nos alimentas con tu palabra, Señor. Tu amor, tu cuidado. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Así es, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Oh, sí, Señor, tú nos das esas nuevas fuerzas. Por eso venimos a reposar en ti, Señor. Vengo a reposar en ti. Eres mi amigo. Bendito eres, oh Rey. Una poderosa y fresca unción llena mi corazón. Te cantamos hoy, Señor. Con todo nuestro corazón te adoramos. Te damos gracias, Señor. Me alienta